Buenas noches, mi nombre es Angie Juliet Granados. Junto con mis compañeros del grupo 5 del seminario especializado vamos a presentar la mesa de trabajo de los análisis críticos de las unidades 1, 2 y 3. Entonces, para comenzar, como primera reflexión de la unidad 1 de la Sociedad de la Información y el Conocimiento del Aprendizaje, reflexión general que daré es que los docentes debemos motivar a los estudiantes, digamos, a continuar, continuar el querer estudiar, la motivación del estudiante de ir todos los días al aula. Entonces, esta unidad basa de que no tenemos que seguir en el método tradicional, los docentes, sino tenemos que mejorar a esas, eh, a esas innovaciones que han llegado últimamente a nuestra era. Entonces, como unidad 1, es tratar de enfatizar que los docentes debemos estudiar, actualizarnos, innovar en clase para que los estudiantes se sientan motivados y sientan que nosotros nos estamos preparando para mejorar la educación y obviamente conocer esas necesidades e intereses que ellos quieren tener también como estudiantes. Ya en la unidad 2 y 3, que como reflexión daré de estas dos, es estas pedagogías que se unen en cuanto al uso de las tecnologías. Entonces, trata de que, como decía anteriormente en primera reflexión, estamos buscando nuevos modelos y nuevas maneras para mejorar nuestro sistema educativo. En una de esas menciona que los docentes tenemos que estar la mayoría capacitados y entender cómo es el uso de las tecnologías hoy en día y cómo nosotros debemos implementarlas en el salón de clase para que los estudiantes se sientan que van como, entre comillas, que lleven como que los docentes lleven la onda con ellos en lo que es la nueva era. Entonces, de esto trata como más la unidad 2 y que tiene que ver con la unidad 3. Entonces, ese es como mi punto a dar de mis dos reflexiones. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Harrison Fajardo Jiménez. Voy a dar entonces mis tres puntos críticos, mis dos criterios de esta actividad. El primero de ellos, de la unidad 1, es donde redacta la importancia de los enfoques educativos. Como dijo mi compañera anteriormente, redacta la importancia de la innovación en la tecnología, que pues se prepara como una herramienta importante en la educación, que nos brinda muchísima información y muchísima más facilidad para tener un enfoque educativo más hacia los estudiantes, poder innovar, poder aprender, poder socializar, obviamente teniendo como enfoques o teniendo como prioridad diferentes valores éticos morales en donde podemos obtener esta información o podemos adquirirla en nuestro método educativo. En el segundo criterio que doy, me pareció muy importante el cómo hay personas, o digamos, pues estudiantes, a los que aprenden de una forma o tienen un desarrollo educativo sin una red de conexión, donde hay lugares donde se presentan diferentes problemáticas, porque leí mucho sobre el tema de las problemáticas donde hay estudiantes que no reciben y no tienen la capacidad o no tienen la oportunidad de adquirir este tipo de red. Prácticamente tienen dispositivos, pero no tienen el valor económico, digámoslo así, de poder adquirir o conectarse a la red. Entonces, ¿cómo ellos aprenden a tener un desarrollo educativo sin tener donde, digámoslo así, en palabras coloniales, poder innovar en la tecnología? Entonces, habla mucho de las personas que entran a una educación antigua, donde antiguamente dan muchos valores al tema de la biblioteca, al tema de los libros, al tema ético-cultural, de cómo nuestros ancestros desarrollaban diferentes culturas o en nuestra cultura y aprendíamos. Entonces, desde ahí vienen diferentes puntos de la educación que nos permiten tener un desarrollo social. Y en el tercer criterio que me pareció muy importante son los pros y los contras que dejó el COVID-19 en tanto al tema educativo.
en cómo digámoslo así, la población desarrolló en muy poco tiempo el poder estudiar detrás de un computador, detrás de la red, de cómo se innovó en la tecnología para poder dar una solución a esta problemática, en cómo nosotros como profesores o instructores podíamos dar una clase manejando esta información. También, obviamente, hubieron distintos problemas, ya sea económicos, políticos y sociales, donde habían muchos niños donde no podrían recibir este tipo de información y poder recibir las clases. Entonces, esos son mis 3 puntos de los criterios de las 3 unidades. Muchísimas gracias por la atención y pues quedo atento. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Joana León y dando como el seguimiento a lo que dicen nuestros compañeros y quiero enfocarme en las brechas digitales que actualmente existen en nuestro país. Creo que las 3 unidades y todas las lecturas se basan en su mayoría en las problemáticas que, digamos, en sí tienen las tecnologías en las zonas urbanas, bien, y a veces marchan bien, pero en las zonas rurales, y tomo como ejemplo porque pues mi trabajo social es en las comunidades indígenas de Casanare, donde prácticamente no hay ni servicios públicos. Entonces, si no hay ni siquiera agua, imagínense que haya tecnología. Basándonos en eso. Entonces, creo que las políticas públicas se han quedado cortas en cuanto a realizar o desarrollar, digamos, como esas leyes que integren más, donde haya más inclusión para estas comunidades. Por ejemplo, en los colegios que existen actualmente, por ejemplo, en el resguardo Cañomochuelo de Casanare y en general otras, ellos no tienen, a veces los niños ni siquiera saben qué es un teléfono, o sea, no, la información no la reciben por medio de la tecnología. Ellos reciben, por ejemplo, sus actividades, como lo decía el compañero, por medio de libros. En este caso, por ejemplo, ellos tienen también no es problemática, pero sí, digamos, el tema de hablar español, muchos no lo entienden. Entonces, lo que han creado, digamos, el Ministerio de Educación y los docentes en sí son las cartillas en lengua materna, o sea, traducidas para ellos porque solo ellos las entienden, nadie más. Entonces, creo yo que sí hace falta como más inversión en infraestructura, inversión, digamos, en el tema de inclusión. Muchos niños hasta aguantan hambre, llegan al colegio, o sea, ni siquiera existe como una red de seguimiento para estas problemáticas. Entonces creo yo que sí es necesario que el Estado, digamos, fomente y desarrolle y fortalezca más estas leyes, bueno, no sé cómo se pronuncia. Entonces creo yo que esa es una de las evidencias que se ven casi a diario. Buenas noches, mi nombre es Adriana y bueno, ya yendo a los análisis críticos de las unidades, lo que mencionaban mis compañeros en cuanto al enfoque crítico de la tecnología en la educación, ¿sí? Esto hay que verlo desde una visión humanitaria, porque nosotros como transformadores, como educadores, podemos llegar a estos lugares innovando tecnológicamente, diciéndolo así, porque, bueno, necesitamos una formación docente súper amplia en cuanto a la educación digital, ¿sí? Que sea equitativa y de calidad. Pero como lo mencionaba anteriormente mi compañera Joana, hay muchas brechas digitales en cuanto para que lleguen esta educación innovadora a los lugares más inhóspitos. Pongo como ejemplo también, yo soy de un territorio muy lejano, soy de Amazonas, de Leticia, trabajo en comunidades indígenas y la brecha digital se siente y se ve que la educación
digital no ha llegado a muchos lugares. La conexión telefónica, hay comunidades que no están en cero, la educación se brinda a la ambigüedad, tableros, tizas. Entonces es importante de pronto analizar un poco más el tema de la educación y la era digital, ¿sí? Porque el acceso muchas veces ha sido limitado, pero también, como lo decía, las políticas públicas deben ser más exclusivas, ¿sí? A la formación docente, para que podamos llegar a todos esos territorios y darle al estudiante, al niño, esa educación que se requiere de calidad, pero pues estamos a pasitos cortos, pero yo creo que podemos hacer una transformación digna para estas. También quisiera mencionar que hay un impacto significativo, ¿sí? En cuanto a la educación, porque constantemente ha venido transformando en cuanto a la educación presencial en sectores muy cercanos, ¿sí? Por ejemplo, acá en Leticia hay escuelas que están brindando una educación digital bastante buena, digamos, en ese sentido, porque aún nos falta mucho. Hemos concursado de pronto en educaciones digitales, innovación, pero yo sé que podemos llegar, ¿sí? Y el análisis de esas unidades nos habla de la educación, de cómo nosotros podemos llegar, cómo podemos innovar, pero para eso sí necesitamos el tema político y el tema gubernamental es bastante complejo en estos temas de la educación, pero considero que como docentes, como personas que quieren nuestros territorios, podemos avanzar. Gracias. Okay. Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto, de la ciudad de Bucaramanga. Respecto a las reflexiones de las 3 unidades, comienzo primero con la unidad 1. Digamos, se ha fomentado mucho que el estudiante aprenda, digamos, sea el estudiante de secundaria, estudiante de la universidad, pero digamos, se ha perdido la enseñanza de los principios. De pronto lo que llaman las habilidades blandas, esa capacidad de trabajar en grupo, se ha perdido y pues, como mencionaba la unidad, se está buscando, ahorita las empresas están hasta invirtiendo más en preparar al profesional para que sepa trabajar en equipo que en tener unas buenas cualidades de conocimiento. Entonces, es un llamado fuerte que pues hay que recuperar los principios para no solamente, digamos, ser un buen empleado, sino también ser un buen compañero de equipo. De la segunda unidad de las pedagogías disruptivas se destaca que pues el paradigma, digamos, antes era como algo muy estricto y era estático, pero digamos en la parte de la educación ha cambiado mucho y algo que ha hecho un cambio pues a este paradigma es la inteligencia artificial, que entonces para muchos ha sido como algo, como una herejía en la educación, pero si lo miramos con detalle ha sido una gran herramienta que de pronto cuando estábamos en la época de pronto del pregrado, habían lecturas, habían temas que de pronto no teníamos la facilidad de contactar al docente, de pronto leíamos 20 libros y no entendíamos el tema. En cambio aquí la inteligencia artificial ha hecho como ese papel de aclararnos de pronto lo que no entendíamos de un texto, hacerlo fácil en pocas palabras. Como también de pronto la revisión de temas, digamos, si no tenemos un punto guía de base, nos da como unas pautas para poder empezar a hacer un trabajo. Y de la última parte de las tecnologías digitales, se ha fomentado mucho incluir digamos, la realidad virtual y la realidad aumentada, que se ha encontrado que pueden ayudar mucho a entender, a facilitar el aprendizaje, pero digamos hay un problema que va mucho, digamos, en que no estamos tan preparados en usarlos habitualmente, porque se ha encontrado que cuando los estudiantes los intentan aplicar, se emocionan más de lo innovador que es que de aprender. Entonces, antes de aplicarlos como la enseñanza, primero hay que preparar al estudiante, como la formación pronto de la secundaria,
para cuando se enfrente ese momento, esa nueva tecnología, pues se busque un objetivo realmente de aprendizaje y que no sea como un entretenimiento. Bueno, entonces, teniendo en cuenta los análisis de cada uno de mis compañeros, lo que trata de unir es que todos buscamos mejorar el sistema educativo y que no solamente es el sistema educativo, digamos, se enfoque en las instituciones urbanas, sino que se vaya más allá a las instituciones rurales, que es donde realmente diría yo que tiene la gran necesidad de llevar los recursos digitales, en este caso las TIC, para que a esos niños se les facilite mucho más el aprender, porque quizás sea ellos los que reciben aquellos libros viejos, quizás hasta no reciban libros, entonces digamos que es más complicado el aprendizaje y que estamos hablando de zonas tan vulnerables que hasta los propios padres de estos niños no han pasado por una institución y que no van a saber cómo ayudar en, digamos, en desarrollar un trabajo. Entonces, la idea es que el sistema educativo, las políticas públicas, el tema del Ministerio de Educación, enfoque proyectos que realmente valoren la importancia de llevar los recursos a estas zonas tan vulnerables. Listo, entonces esto es todo. Doy gracias a mis compañeros por el tiempo, por los análisis que hicieron de las unidades 1, 2 y 3. Entonces, nos despedimos, no siendo más. Eso. Hasta luego. Hasta luego.